Cordial saludo, somos el grupo número 6, integrado por Sonia Arlinda Cuervo Acosta, administradora pública, radicada en la ciudad de Bogotá. Shaina Marcela Paul Duarte, abogada, radicada en Barranquilla Atlántico. Betsy Juliet Olarte Casas Bonas, administradora de empresas, radicada en Bogotá. Carlos Enrique Guerrero Vela, fisioterapeuta, administrador público y abogado, radicado en el municipio de Popayán. Quien les habla, Duberley Carrascal Noriega, administrador público radicado en el municipio de Arauca. En esta ocasión abordaremos los conflictos por restitución de tierras y amenazas a líderes comunitarios en el norte del Cauca, vereda Julumito, zona rural del municipio de Popayán. En este orden, le damos la palabra a mi compañera Sonia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sonia Arlinda Cuervo Acosta. Les daré una contextualización del territorio que nosotros vamos a tratar. Cuando hablamos del conflicto armado en el departamento del Cauca, es importante entender el territorio donde se desarrolla este caso. Nos situamos exactamente en el municipio de Popayán, en una vereda llamada Julumito. Estas zonas rurales del norte del departamento es una región históricamente que ha sido escenario de confrontación armada y disputa territorial. En este territorio han tenido presencia de actores armados ilegales, entre ellos las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, Autodefensas Unidas de Colombia y grupos desmovilizados y disidencias. La coexistencia y confrontación de estos grupos ha generado dinámicas de violencia prolongadas que impactaron profundamente a las comunidades. Como consecuencia, la dinámica social del territorio se ha transformado significativamente. Se presentan múltiples casos de desplazamiento. Además de esto, se produce un debilitamiento del tejido comunitario, afectando las relaciones de confianza y solidaridad que tradicionalmente caracterizan a estas poblaciones rurales. También surgió una fuerte desconfianza hacia las instituciones del Estado debido a la percepción de abandono o insuficiente presencia institucional. A esto se suma la estigmatización de líderes sociales que en muchos casos son amenazados y perseguidos. En el plano económico, el conflicto ha estado alimentado por factores estructurales como la disputa de las tierras, los cultivos ilícitos en zonas rurales, la minería ilegal y el control de corredores estratégicos para el tránsito de economías ilegales. Todo esto en conjunto son elementos que hacen comprender que el conflicto en el departamento del Cauca no solo son una confrontación armada, sino un fenómeno complejo que ha impactado las dimensiones sociales, económicas e institucionales de este territorio gravemente afectado. A continuación le doy la palabra a mi compañera Chay. Hola, buenas noches. Mi nombre es Shaina y yo le daré una breve descripción sobre la presentación de este caso. Pues el caso se centra en la vereda Julumito, una zona rural del municipio de Popayán, como lo decía mi compañera, donde varias personas campesinas han sido desplazadas por más de 10 años, quienes están intentando retomar sus predios por medio de procesos de restitución de tierras. Frente a este caso, nos encontramos con tres aspectos importantes. Primero, el enfrentamiento de posesión de tierras, que se basa en el control territorial para la economía ilícita, tanto en el narcotráfico como en la minería ilegal. Actualmente estas familias afirman ser las propietarias legalmente ciertos, pero hay personas y terceros quienes están ocupando estos terrenos, donde hay una existencia de influencia de grupos armados ilegales. Como segundo aspecto nos encontramos con las amenazas de los líderes, quienes son los líderes los líderes defensores de los derechos territoriales, líderes indígenas y del Consejo Comunitario Afrodescendientes, que son blancos de las amenazas por parte de los grupos armados como la columna de Dagoberto Ramos. Además que estos líderes, cierto, cumplen la función de impulsar estos procesos, pues por parte de estos grupos armados han generado temor colectivo y la paralización de reuniones comunitarias dentro de estos líderes comunitarios.
Por último, nos encontramos con el conflicto armado, por la persistencia de estos grupos armados ilegales que controlan estas zonas y que amenazan a esta población, dificultan los procesos de restitución y de retorno. Pues este conflicto directamente afecta a las familias, a las víctimas de desplazamiento, líderes sociales, jóvenes y mujeres de la comunidad y además afectan a los actuales ocupantes de estos predios. A continuación le daré la palabra a mi compañera Betsy. Buenas noches, mi nombre es Betsy Olarte, soy administradora de empresas. Bueno, yo les voy a comentar que dentro de la identificación de los actores que hacen parte de este conflicto armado en el departamento del Cauca, encontramos en primer lugar a la población civil. La población civil ha sido objetivo central de la violencia armada en las familias desplazadas, principales víctimas. También hay ocupantes actuales en los predios, hay líderes sociales. El departamento del Cauca cuenta con una activa red de líderes sociales, donde se incluyen defensores afrodescendientes, líderes ambientalistas, líderes campesinos, comunales, culturales, líderes indígenas, juveniles y sindicales, quienes a lo largo del tiempo han defendido los derechos humanos y territoriales. En segundo lugar, como actores encontramos las guerrillas insurgentes. Ellas surgieron de conflictos sociales no resueltos. Estos grupos armados ilegales presentes en esta zona encontramos las disidencias de las FARC, principalmente Estado Mayor Central EMC, el ELN y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia AGC. También encontramos en tercer lugar como actores economías ilegales, quienes buscan controlar el narcotráfico y la minería ilegal. Es el resultado de comprobar que la guerra en Colombia es económicamente sostenible. Y por último, el último actor que encontramos es el Estado colombiano. La posición del Estado colombiano es ambivalente. Tiene una débil presencia institucional en el territorio, pero por otro lado también ha sido el principal escenario de reformas, de negociaciones, de construcción de marcos normativos para la paz. Dentro de entidades públicas en el territorio encontramos la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras. Con esto doy paso a mi compañero Carlos. Bueno, muchas gracias. Hablaremos sobre la justificación. Una de las preguntas sería, ¿por qué este problema debe abordarse mediante la negociación y no solo por la fuerza? Pues el presente conflicto debe abordarse mediante procesos de negociación y no exclusivamente a través del uso de la fuerza, debido a que su naturaleza es multicasual y profundamente enraizada en dinámicas históricas del territorio. Aquí no se trata únicamente de un problema de seguridad, sino de un conflicto social y territorial, en el que convergen obviamente disputas por la tierra, por esa exclusión social, por esa débil presencia institucional, por esas economías de subsistencia limitadas y por una prolongada experiencia de violencia, pues que ha afectado de manera directa la vida cotidiana de toda esta comunidad. En ese contexto, los intereses pues contrapuestos sobre la tierra no solo representan esa disputa por la propiedad, sino por el control de medios de vida, ese arraigo cultural y esa permanencia en el territorio. A ello pues se suman esas grandes necesidades sociales insatisfechas, como el acceso a la educación, a la salud, a las vías, esos proyectos productivos y esas oportunidades laborales que profundizan la percepción del abandono estatal. Estas condiciones pues han alimentado ese gran miedo colectivo, persistente y una sensación de desprotección, especialmente en esas comunidades que han sido víctimas de amenazas, de desplazamientos y de restricciones a su movilidad. Ese uso exclusivo de la fuerza, aunque puede generar resultados inmediatos en términos de control, no transforma las causas estructurales del conflicto. Por el contrario, puede producir unos efectos adversos como el aumento de la confrontación, de la revictimización de la población civil,
la ruptura de liderazgos comunitarios y la intensificación del desplazamiento forzado. Además, la militarización de los territorios, cuando no va acompañada de esa gran inversión social de diálogo comunitario y de presencia institucional integral, pues tiende a reproducir esa desconfianza hacia el mismo el Estado y a cerrar todos esos canales de comunicación entre la comunidad y las autoridades. Entonces, desde una perspectiva de construcción de paz territorial, la negociación se justifica pues como una herramienta estratégica porque permite pues conocer a la comunidad como un actor legítimo en esa gran transformación del conflicto y obviamente fortalecer esa capacidad de incidencia y generar pues las soluciones ajustadas a las particularidades locales. La imposición de medidas unilaterales, ¿qué pasa? Pues ignora los saberes del territorio y obviamente limita esa posibilidad de construir acuerdos sostenibles que respondan a las verdaderas problemáticas sociales. Dado esto, le damos el uso de la palabra a nuestro compañero Durberley. Gracias, compañero Carlos. Sí, dando continuidad a la justificación del caso, una segunda pregunta importante es ¿por qué esta problemática es susceptible de ser abordada teniendo en cuenta elementos como la caracterización y la negociación del conflicto? Algo muy importante para tener presente. Ya sabemos que esta problemática puede abordarse desde la caracterización y negociación, porque no es un conflicto aislado ni exclusivamente armado, sino un conflicto estructural y transformable. Por esta razón, el caso es susceptible de ser abordado desde una caracterización integral del conflicto, la cual permite identificar de manera clara todos los actores involucrados, sus intereses, sus capacidades, responsabilidades y especialmente las necesidades reales de la comunidad afectada. A partir de este análisis, se deben promover procesos de negociación social e institucional, como lo comenta el compañero Carlos. Estos deben ser orientados a la construcción de salidas graduales, además seguras y verificables, que prioricen la protección de las víctimas, el fortalecimiento de la participación comunitaria, claro, y la generación de acuerdos sostenibles que contribuyan a la recuperación de la confianza y la transformación pacífica del conflicto en el territorio. La caracterización del conflicto como tal permite identificar actores, intereses, capacidades y necesidades reales. Por ejemplo, las familias desplazadas buscan restitución con garantías de seguridad. Los ocupantes actuales necesitan alternativas económicas para no quedarse en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los líderes requieren protección y el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar reparación integral conforme a la Ley 1448 del 2011. Esto quiere decir que al diferenciar las posiciones de intereses, se evidencia que no todos los actores buscan confrontación, sino estabilidad, sustento y sobre todo reconocimiento. Esto abre un espacio para la negociación institucional y comunitaria, que puede incluir acuerdos de reubicación, proyectos productivos, protección y acompañamiento estatal. Esto quiere decir, en conclusión, que esta problemática es susceptible de negociación porque existen actores identificables, intereses transformables, un marco legal vigente y posibilidades reales para realizar acuerdos graduales y verificables. Es decir, que la negociación basada en una caracterización rigurosa permite transformar el conflicto, reducir riesgos de violencia y construir soluciones sostenibles que fortalezcan la paz territorial en el Cauca. Muchísimas gracias.